Origen del conflicto israelí-palestino. ¿Quién lo provocó? ¿Cuándo realmente se origina? ¿Desde cuándo dejó de llamarse Israel a esas tierras del Oriente Próximo? ¿Cuándo y cómo se fueron los hebreos? ¿Desde cuándo comenzó a llamarse Palestina? ¿Cómo llegaron los palestinos y, finalmente, cuándo y cómo retornaron los hebreos? Todo esto lo veremos progresivamente de manera resumida a la luz del derecho internacional. Para entender el conflicto israelí-palestino, debemos remontarnos a la época del gobierno del emperador romano Adriano, el cual gobernó 21 años desde su ascenso en el 117 hasta su muerte. En el 138 después de Cristo, una vez nos transportamos a esa época, nos dirigiremos específicamente a una de sus provincias conquistadas y subyugadas, esto es, a la Judea del 132 después de Cristo. En ese momento en que se inicia la tercera y última revuelta de los judíos en contra del imperio romano gobernante sobre todo Israel. En esta tercera y última revuelta judía de la época, en procura de su libertad y liberación de la ocupación romana, subrayo, de su territorio, se levantó un llamado Mesías de nombre Simón Bar Kokhba, el cual procuraba guiar al pueblo judío a la recuperación de sus tierras e independencia. Cuenta la historia que tuvieron varias victorias, derrotando al ejército romano y recuperando la autonomía de algunas de sus tierras. Pero al tercer año, esto es en el año 135 después de Cristo, nuevamente el imperio romano, ahora fortalecido, con 3 legiones de soldados dirigidos por el emperador Adriano, exterminan sistemáticamente la resistencia y asesinan cerca del 30% de la población de la provincia de Judea del momento. No satisfechos con lo anterior, el emperador Adriano vendió como esclavos a más de 100.000 judíos, según relata una crónica del siglo VIII. Los vendió al precio de un día de la comida de un caballo. Además, prohibió continuar con la observancia de la Torá o ley mosaica. Cambió el calendario hebreo y quemó los rollos sagrados judíos en un templo dedicado al dios pagano Júpiter. Ahora, el emperador Adriano, con el absoluto control de la provincia de Judea y con los pocos judíos que no habían huido, decide cambiarle el nombre a la provincia de Judea por el nombre de Siria-Palestina, a los fines de humillar el nacionalismo judío, ya que el nombre Palestina hace referencia a los filisteos o pueblos del mar Egeo, antiguos enemigos del pueblo de Israel. Así nace Palestina en territorio de Israel y se le comienza a nombrar como unidad política independiente a partir de finales del siglo II después de Cristo. Hoy conocemos los testimonios y relatos de lo acontecido por los textos del historiador griego Heródoto. Ahora bien, para empeorarse la situación de las tierras de Israel, en el 711 inició la conquista árabe y la expansión del Islam, al mando del general Tariq. Los judíos dispersos por todas las naciones, junto con las demás tribus de Israel, continuaron recibiendo un trato discriminatorio y vejatorio por sus creencias religiosas. En 1182 fueron expulsados de Francia por orden del rey Felipe Augusto. En 1290 fueron expulsados de Inglaterra por Eduardo I. En 1306, 1321 y 1394 fueron expulsados por los monarcas galos. En 1506 surge la matanza de Lisboa. En 1541 fueron expulsados de Italia y Nápoles. El 31 de marzo de 1492 fueron expulsados de España por los reyes Isabel de Castilla y Fernando de Aragón en Granada. Los judíos expulsados que permanecían viviendo en el territorio, luego de su expulsión, aclaramos, por temas religiosos, quedaban a su suerte y sin la capacidad de tener derechos ciudadanos. No fue sino hasta la Revolución Francesa cuando inició el restablecimiento y emancipación de los judíos e israelitas dispersos. Del 1789 al 1799, con el final del reinado y muerte del rey Luis XVI y su esposa, la reina María Antonieta, se establece una monarquía constitucional en Francia, bajo los valores de igualdad, libertad y fraternidad, al tiempo que asciende el general Napoleón, en ese momento como primer cónsul de la República. Ya para ese entonces les habían sido restablecidos los derechos civiles a los judíos, esto al haberse aprobado años antes, en 1789, en la Asamblea, que ningún ciudadano debía ser molestado por sus creencias religiosas.
Este fue un primer paso y en 1791, como segundo y final paso, reciben derechos ciudadanos para disfrutar del beneficio de esta ley. En 1812 reciben derechos ciudadanos en Prusia, en 1858 en Reino Unido e Irlanda, en 1867 en el Imperio Austrohúngaro y en 1871 en Alemania. Con un largo etcétera, en toda Europa y el mundo continuaron realizando las demás naciones la emancipación judía al modernizar sus leyes. En 1880 se inicia la primera aliyá o retorno masivo de la diáspora judía a su nación de Israel, en ese momento gobernada y ocupada por el Imperio Otomano y, recordemos, le llamaban la Gran Siria Palestina, tal y como el emperador Adriano en el 135 le había cambiado el nombre al antiguo reino y territorio de las 12 tribus de Israel. Esta emancipación judía permitió que nuevamente florecieran y crecieran en población el pueblo esparcido judío y de Israel entre las naciones, iniciando retornos masivos a sus tierras, solo hasta el Holocausto nazi, donde nuevamente son asesinados judíos, más de 6 millones, ahora en campos de concentración por mandatos de Hitler y su supuesta raza superior aria, asunto que concluyó en 1945 con su derrota. Volviendo un poco atrás, en 1922, la Sociedad de Naciones recién creada estableció el mandato británico sobre la Gran Palestina, esto es, la entrega total de la autoridad y gobierno del vencedor de la guerra sobre las tierras, hasta ese momento gobernadas por el Imperio Otomano. Luego de la victoria en la Segunda Guerra Mundial sobre Alemania y el Imperio, Reino Unido decidió legal y legítimamente bajo su autoridad ceder su derecho de posesión de la Gran Palestina. Es con la resolución 181 de la ONU del 29 de noviembre de 1947 que se ordena la creación de 2 estados, ahora en la modernamente llamada la Gran Palestina. Reino Unido, quien administraba esas tierras, ya venía desde 1917 teniendo un acercamiento con el pueblo judío, habiendo realizado la Declaración de Balfour o derecho de los judíos de instaurarse en sus antiguos territorios, para ahora coexistir como 2 naciones, judíos y palestinos, respetándose el mandato del acuerdo entre Arthur James Balfour y Lionel Walter Rothschild, mandato de coexistencia pacífica. Todos conocemos la historia. Israel aceptó crear un estado en paz y armonía con sus hermanos palestinos, quienes tenían siglos habitando sus tierras, pero lamentablemente los palestinos no aceptaron coexistir con Israel. Más aún, a pesar de la intervención del Comité Especial de la ONU para Palestina, compuesto por 11 países independientes, rechazaron crear un estado en esas tierras administradas, reiteramos, legítimamente y con toda autoridad por Reino Unido. Y cuando Israel fundó su estado, el 14 de mayo de 1948, día de júbilo israelí, inmediatamente después, la Gran Palestina junto con sus aliados, Egipto, Transjordania, Líbano e Irak, declararon la guerra a Israel y llamaron al día de la creación del Estado de Israel el día de la catástrofe o Nakba en su lengua. Todavía Palestina sigue hoy luchando por su reconocimiento como nación ante la comunidad internacional, a pesar de ellos mismos haber rechazado en su momento dicho reconocimiento. Palestina prefirió y decidió jugarse y sortearse en guerra la posesión de la tierra con Israel, dándole espalda a las soluciones pacíficas de controversias ofertadas por la ONU, terminando los palestinos perdiendo legítimamente mediante varias guerras la ocupación de las tierras que en su momento usufructuaron y disfrutaron por las conquistas de imperios que se lo permitieron. Espero que nuestro aporte les sirva de edificación a los fines de entender mejor el conflicto israelí-palestino. Un abrazo.